Era lo último que vimos la clase pasada. Estábamos viendo sobre qué era el centro de masa. ¿Y qué era? Era donde estaba concentrada todo el peso de un cuerpo rígido. Era un punto Era donde, un punto, sí. donde estaba concentrado todo el cuerpo. O sea, se puede simplificar un cuerpo con toda su masa concentrada en ese punto. Bueno, entonces, antes de entrar en impulso de una fuerza, vamos a hacer un ejemplo de cómo se calcula el centro de masa de una figura determinada. Vamos a decir que ustedes tienen un sistema de ejes. Este sería el eje X y este sería el eje Y. Entonces, bueno, imagínense esta figura. ¿Cómo ustedes encararían para calcular el centro de masa? Sabiendo que tiene una densidad de superficie muy mal de igual a 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. ¿Qué idea tiene en relación a esto?
Bueno, le voy a explicar cómo se hace para el cálculo de una figura en dos dimensiones y del centro de masa. Entonces, primero deberíamos calcular la masa de cada componente. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo dividir de esta forma, ¿sí? ¿Qué elementos nos quedan ahí? ¿Cuántos elementos tenemos? Un triángulo, un círculo y un cuadrado. Claro, en realidad de masa positiva no tenemos un círculo y un cuadrado, tendríamos estos segmentos. Pero como son difíciles de calcular, ¿sí? Por separado, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a considerar que tenemos un cuadrado positivo, de masa positiva, y un círculo como de masa negativa, ¿sí? Entonces, Profe, disculpe, si usted está explicando no se le escucha. ¿mm? ¿No se escucha? ¿Ahí se escucha? Aún seguimos sin escucharlo. Yo le escucho bien. Yo le escucho bien. Puede ser un tema en tu micrófono, en tu auricular. Sí, es mi auricular, ahora lo moví, porque vi que estaba hablando Kevin y demás. Era mi auricular. Ah, bueno, está. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer primero es un reconocimiento, que sería un reconocimiento de las figuras. Entonces, figura 1, vamos a hacer así. Figura 1, 1 sería un cuadrado de lado, ¿cuánto? ¿Qué lado tiene el cuadrado? ¿Cuántos centímetros tiene de lado? Ese tiene 50 centímetros, profe. 50 centímetros. Después tenemos la figura 2, que sería un círculo de diámetro, ¿cuánto? También de 50. Y por último tenemos un triángulo rectángulo de lados, ¿de cuánto? También va a tener 50 centímetros. 50 centímetros de lado. ¿Está? Entonces, ya podemos identificar dentro de lo que sabemos nuestras figuras. Esto acá va a ser la figura 1. Muy bien. Aquí. Esta sería la 1. Esta es la 2 y esta es la 3. Entonces, lo segundo que se hace es hallar las coordenadas
Conocimiento de la figura sería lo primero. Lo segundo sería la obtención de las coordenadas del centro de masa de cada figura con respecto al sistema de referencia presentado para el ejercicio, ¿sí? Este sería un caso particular. Fíjense ustedes, por ejemplo, que esto se obtiene de tablas, es decir, el centro de masa para cada figura se obtiene de una tabla. Por ejemplo, el centro de masa de un cuadrado, ¿cuánto va a ser? El cuadrado tiene 50 de lado. ¿Cuánto va a ser el centro de masa del cuadrado? El punto 25-25. 25, 25. Claro. Sería como acá y acá, ¿no es cierto? Ese sería el centro de masa del cuadrado. En este caso nosotros podemos ver que el cuadrado justo está en el origen de coordenadas, ¿sí? El origen del cuadrado coincide con el origen de coordenadas, por eso no tenemos que sumar nada. Pero ya vamos a ver, por ejemplo, con el triángulo que no coincide su origen con el origen de coordenadas. Entonces ahí vamos a ver, tener que sumar. Por eso dice el centro de masa de cada figura con respecto al sistema de referencia presentado para el ejercicio, caso particular. O sea, pueden tener una figura conocida, que eso se obtiene de tablas, ¿sí? En internet está, y ustedes lo tienen en Mecum también, el centro de masa de cada figura, con respecto a el sistema de, sería su origen. Por ejemplo, podemos buscar en internet, por ejemplo, para ver los casos más sencillos, que son el cuadrado, el círculo, centros de masas de figuras geométricas, por ejemplo. Entonces, fíjense, algo así tienen los de Mecum también. Que bueno, estas son un poco más complicadas, pero estas, por ejemplo, son las más sencillas. Rectángulo, triángulo, círculo, semicírculo, cuarto de círculo, elipse, en fin. Todas esas figuras son, tienen su centro de masa tabulado como tabla, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a obtener el centro de masa para cada figura en particular, ¿sí? Con respecto a nuestro sistema de referencia. Entonces, sería x1, ¿cuánto va a ser? Sería la coordenada x de la figura 1, que es el cuadrado. ¿Cuántos centímetros? Veamos. 50 no. Fíjense que x1 vendría a ser esta coordenada, ¿sí? Esto es lo que tiene en x hasta el centro de masa, ¿sí? Y esto acá sería y1. Las coordenadas que tiene esa figura al centro de masa. Entonces, ¿cuánto vale x1? Veinticinco. Centímetros, ¿sí? Y 1, 25.
Ahora vamos con la figura 2, que es el círculo, ¿sí? ¿Cuáles son sus coordenadas de centro de masa? X2 y Y2. Lo mismo. Lo mismo. Y2. Ahora vamos a ver con el 3. X3 e Y3. Y acá viene. ¿Qué nos dice la tabla? Vamos a mirar un poquito. El vademecum, que es algo así, nos dice esto. Fíjense. Que un triángulo rectángulo tiene su centro de masas a 1/3 de la base y a 1/3 de la altura, ¿sí? Entonces, fíjense que este triángulo tiene una base de 50 y una altura que ya se puede observar acá de 50. Entonces, ¿cuáles van a ser el X3 y el Y3 con respecto al centro de masa de ese triángulo? Con respecto a su sistema de referencia, perdón. 75 para X y 25 para Y. Fíjate que fíjate lo que te dice. Base sobre 3 y altura sobre 3, no sobre 2. Si el triángulo este tuviéramos que definir su centro de masa, tendríamos que dividir esto en 3 pedazos, ¿sí? Y también la altura en 3 pedazos. Fíjense que si nosotros hacemos esto, ahí estaríamos dividiendo en 3 la base, ¿sí? Y en 3 la altura. Entonces, ese valor que sería 1/3 de la base y 1/3 de la altura, ahí está el centro de masa del triángulo. Ahora, yo quiero que me digan cuánto es el centro de masa con respecto a este sistema de referencia, que sería el sistema de referencia original del triángulo. ¿Cuáles serían los valores? 66,6 para Y y 16,6 para, perdón, 66,6 para X y 16,6 para Y. En este caso, para X y para Y van a ser 16,6, 67 con respecto a su sistema de referencia, que sería este, ¿no es cierto? Fíjense acá que ustedes pueden ver en esta imagen que con respecto a este X, ¿sí? Y con respecto a este Y, tienen estos valores, ¿sí? Ahora, como bien les dice el compañero, nosotros tenemos que considerar con respecto al sistema de referencia presentado en la imagen. O sea que para X no va a ser 16,6, va a ser 16,6 más estos 50 que hay acá. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Muy bien. Entonces, por eso es los valores que le decía al compañero hace un rato, 66,67. Y para ahí sí, para ahí no hay inconveniente porque al coincidir este eje en la base, entonces sí la altura va a ser la misma que en el sistema de referencia anterior con respecto al centro de masa. Ese sí va a ser 16,67. Bien. Ya tenemos los centros de masa de cada figura, ¿sí? Con respecto a el sistema de referencia de todo el sistema. ¿Está?
Es muy importante ese desfasaje. Si hay algún desfasaje, no se vayan a confundir, pues si no le va a alterar todo el ejercicio. Bueno, el segundo caso, digamos, o el tercer paso, sería el siguiente. El tercer paso es la obtención de las masas de cada cuerpo. De las masas de cada cuerpo. Y en este caso, la densidad es igual para todos los cuerpos, pero pueden ocurrir casos donde la densidad no es igual en todo el cuerpo, para todos los cuerpos. Hay casos donde la densidad no es igual para todos los cuerpos, o bien directamente el ejercicio nos da las masas, ¿sí? O sea que directamente el ejercicio te da como información la masa de cada cuerpo. Por eso es que ahora vamos a hacer el cálculo de la masa de cada cuerpo, ¿sí? Entonces, por más que podríamos hacerlo solo con las superficies sin considerar la densidad, porque como tienen toda la misma densidad, pero en este caso lo vamos a hacer para que ustedes se habitúen con el procedimiento, porque a veces les puede tocar un ejercicio, por ejemplo, donde las densidades son distintas o donde se le da la masa, se le da el valor de la masa, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que hallar primero la superficie de cada cuerpo. Bueno, vamos a ver la superficie del cuerpo 1. ¿Cuánto es? ¿Cómo se calcularía la superficie del cuadrado? 50 por 50. Claro, sería 50 centímetros. O podemos poner base por altura para que todos sepan. Y ahí sería 50 centímetros por 50. ¿Qué te da esto? 2500 Centímetros cuadrados. cuadrados. Exactamente, vamos a tomar cuadrado. Vamos a ver ahora la superficie 2. ¿Cuánto vale la superficie 2? Que sería la superficie del círculo. Pero bueno, Pi por diámetro sobre 4. pi por diámetro cuadrado, importante, sobre 4. ¿Cuánto valía el diámetro, profe? Y el diámetro es 50. Bueno, ¿qué te da esto? Sería pi por 50 centímetros todo el cuadrado sobre 4. ¿Qué nos da esto? 1963,5. 1963,5 centímetros cuadrados, ¿sí?
Y ahora la superficie 3 es igual a... ¿Cuál es la superficie de un triángulo? Base por altura dividido 2. Ya. Base por altura sobre 2. Y eso sería 50 centímetros por 50 centímetros sobre 2. ¿Y esto qué les da? 1250. Centímetros cuadrados. Muy bien. Ahora vamos a calcular los pesos o las masas. Entonces la masa se calcula, sería igual a superficie por densidad. Entonces, la masa 1, ¿cuánto va a ser? Fíjense cuál es la densidad. 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. Entonces, tenemos masa 2,5. ya 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. Todo esto multiplicado por el primero, que sería 2500 centímetros cuadrados. Y ahí que se cancela. Los centímetros cuadrados. Exacto. Se va a cancelar los centímetros cuadrados. ¿Y en qué te va a quedar la masa? 2500 kilogramos. 1500 kilogramos. Vamos a hacer la masa 2 y la masa 3. ¿Me pueden decir cuánto es? La masa 2. Masa 2 es 1963,5 kilogramos. Y masa 3, 1250 kilogramos. Bueno, pregunto ahora, ¿hay algo que se pueda agregar o que esté mal acá? ¿Qué está mal? Que lo habíamos mencionado al comienzo. La masa del redondo, ¿cómo era? Es negativa. Exacto, la masa redonda es menos, es negativa por el hecho de que el redondo es un hueco, ¿sí? Entonces nosotros idealizamos a esta figura que en realidad son como segmentos de una intersección de un redondo con un cuadrado, idealizamos como un cuadrado lleno, macizo, y un redondo hueco, por facilidad. Pero en el punto de las masas tenemos que aplicar el signo para poder calcular correctamente. Entonces después, el siguiente paso es hallar la masa total, ¿sí? Entonces vamos aquí. Y es la obtención
de la masa total. ¿Y cómo se le parece a usted que puedo calcular la masa total? ¿Qué les parece? La sumatoria de masa. Sí, sumatoria de masa, ¿sí? Entonces sería MT igual a M1 más M2 más M3. Y ahí, por ejemplo, esto es extensivo a si la figura tiene más partes, digamos. O sea, no es necesario que sean 3, pueden ser 2 o pueden ser 4 o 5 o 6 o las que sean, ¿sí? Siempre se va a sumar a todas las que haya, ¿viste? Y positivas las que son macizas y las que son huecas negativas. Entonces, ¿qué le da esto? 1786,5. 1786,5. Entonces, vamos a poner que la masa total es igual a 1786,5 kilogramos de masa. Muy bien. Ahora le voy a dar la fórmula que nos permite calcular el centro de masa, ¿sí? Entonces, el centro de masa es X centro de masa igual a M1 por X1 más M2 por X2 más M3 por X3. Todo esto sobre la masa total, ¿sí? MT. Lo mismo ocurre en el caso de I. Y del centro de masa va a ser, o la coordenada del centro de masa va a ser M1 por I1 más M2 por I2 más M3 por I3. Todo eso sobre la masa total. Tener en cuenta que en este caso son 3 figuras, pero si hubieran sido más, por ejemplo 4, 5, 6, o sea, se suman todas las figuras, ¿sí? ¿Alguien se anima a hacer el cálculo del X centro de masa y del Y el centro de masa? Vamos a hacer el X. ¿Cuánto era M1? 2.500 kilogramos. X1, 25 centímetros. M2, menos 1960. 1963,5. Guarda que ese es negativo, ¿eh? Sí, siempre acuérdense de eso. Sí, menos. Sí. Por 5 centímetros. Vamos con el M3. ¿Cuánto es M3 por X3? Era 1250 kilogramos. Ujú. Por Por 66,67 centímetros. exacto. Centímetros. Creo que era eso de valía. Perfecto, sí, está muy bien. Entonces,
Ahora esto todo lo tenemos que dividir ¿por cuánto? ¿Cuánto es la masa total? 1786,5 kilogramos. Exactamente. Y ahí se van a cancelar todos los kilogramos. Exactamente. Se cancelan los kilogramos. Y ahí te queda el X del centro de masa igual a 25. Es miércoles, voy por ahí. Profe, en el X3, ¿no era 16,6? no, 16,6 era desde su sistema de referencia, sería acá. Pero para el sistema de referencia principal, acuérdate lo que dijimos. Para el sistema presentado para el ejercicio caso particular, era 66. ¿Vale? Porque estamos hablando de un sistema particular para ese triángulo. ¿Sí? Entonces, a un compañero le dio 54,16 Sí, a mí también es lo mismo, profe. centímetros. ¿Algún tercero que le dio lo mismo? Y ya cerramos si es así. Sí, da lo mismo, profe. Bien. Perfecto. Calculen ahora el I del centro más. Ahí tienen toda la información. ¿Cuánto les da?